No solamente tenemos una boca y un trasero, pero mucha gente se comporta así, mucha gente se dedica a consumir y a lanzar residuos al mundo, y ese es su paso por la vida. Mario Luna. Super Clips, Super Clips. El apocalipsis, el miedo llaman mucho la atención. ¿Y sabes por qué? Porque biológicamente nos llama la atención las cosas malas. Tenemos una glándula en el cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es para sobrevivir y multiplica las noticias malas por 100. Las multiplica. ¿Por qué? Porque si tú pierdes una noticia mala, quizás puedes morir, porque son noticias malas que matan. Pero claro, si tú pierdes una noticia buena, pues no pasa nada. Has perdido una oportunidad. Porque las noticias buenas no te matan. Entonces, en África, cuando evolucionamos, y nuestros ancestros animales, que tienen también los mamíferos glándulas amígdala, necesitábamos ver el peligro, necesitábamos estar pendiente si venía un león, si se caía un árbol, porque si no lo veíamos, moríamos. Entonces, todas las noticias malas las multiplicamos por 100, a pesar de que la condición humana solo ha mejorado increíblemente. De hecho, he visto uno de los comentarios del público que se conecta, que dice que en el tiempo de las cavernas, incluso hasta el tiempo del Imperio Romano, la expectativa de vida promedio eran de un poco más de 20 años. Imagínate. 20 años. También, ¿por qué? Porque la gente moría joven. Generalmente moríamos de niños. Las personas morían de 2 años, 5 años, 10 años. Sí había gente que llegaba a los 60 y 80, pero el promedio era 20 y máximo promedio 25, 30. En el tiempo del Imperio Romano, 2000 años atrás, en el año 1900, por primera vez se duplicó la expectativa de vida. Pasamos de 20 a 40 años y ahora se está volviendo a duplicar de nuevo la expectativa de vida promedio y hemos pasado de 40 en el 1900 ahora a 80 años. ¿Qué va a pasar? Que vamos a duplicar de nuevo la expectativa de vida y vamos a pasar de 80 a 160 y luego a vida indefinida joven. Y todo esto sin que colapse la humanidad. ¿Tú te imaginas en el tiempo del Imperio Romano o de las cavernas que dijeran, oye, ¿y qué pasa si la gente vive hasta 50 años? ¿Qué va a pasar si tenemos tanta gente de 50 años o de 60 años? Incluso en el año 1900, cuando en España llegó casi rozando a 40 años la expectativa de vida promedio, que los españoles entonces, o en Iberoamérica, que dijeron, ¿y qué pasa si vivimos 40 y 50 y 60? Va a colapsar la humanidad, no hay recursos, hay mucha gente. Y justamente es lo contrario, porque la estructura más compleja del universo conocido es el cerebro humano. El cerebro humano es la estructura más compleja. Y es verdad que venimos con una boca para comer y destruir y con un trasero para excretar y destruir, pero es que venimos con cerebro, que no importa lo que comamos o excretemos, lo más importante es el cerebro, la estructura más compleja del universo conocido hasta ahora. Quizás mañana vienen los marcianos y muy pronto la inteligencia artificial, pero hasta ahora no hay nada más complejo que el cerebro humano. Y por eso hemos avanzado más, porque hay más gente, hay más cerebros. A pesar de que tengamos más bocas y más traseros, tenemos más cerebros. Fíjate que estaba comentando un compañero, porque no sé si, no te lo he contado, José Luis, justo ahora estoy trabajando en un curso que también lo llevo basado en una charla que di en el 2017 también, que todo esto lleva tiempo. El lado oscuro. Claro, y justamente la tesis de ese curso todo gira en torno a explotar la negatividad de nuestro cerebro, porque es muy poderosa, precisamente porque nuestro cerebro está adaptado evolutivamente para efectivamente reaccionar mucho más a lo negativo y dedicar más recursos a lo negativo, porque como bien dices, tienes un león detrás de ti, es mucho más relevante que, mira, ya hay un campo de vallas que está muy bien, pero si te pierdes el campo de vallas, pues tiene un coste de oportunidad. Pero si te pierdes al león, te lo pierdes todo, ya se acabó, ¿no? Porque, repito, es que lo negativo, el apocalipsis, las distopias, el miedo, venden mucho. Sin embargo, repito, nunca hemos estado mejor que hoy. Nunca, jamás en la historia. A nivel no solo de expectativa de vida, repito, a nivel de educación. Hace un siglo
la educación no llegaba ni al 10% de la población. Hoy, mal que bien, casi todo el mundo tiene educación primaria, secundaria, muchos universitaria, también a nivel de ingresos. Hoy, una persona pobre vive mejor que un rey hace 1000 años. Y a nivel de salud, hay dentistas. Antes no había dentistas, no existía la anestesia, no había antibióticos. O sea, el mundo sigue mejorando, incluso el nivel de ingresos. Estamos entrando en un mundo de abundancia, donde producimos cada vez más y más con menos y menos recursos. Nunca habíamos estado tan bien como ahora, incluso a nivel de guerras. Europa era terrible, bueno, no solo de Europa, todo el mundo era terrible hasta el siglo XX. Habían guerras continuas. En el siglo XX, si contamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras en África, las guerras en Asia, murieron, yo no sé, más de 200 millones de personas. Entonces, aún con las guerras, hasta con las pandemias está cada vez muriendo menos gente. Lo de COVID-19 es realmente una pequeña pandemia. Si contamos máximo 10 millones de personas que hayan fallecido, que es terrible, con la gripe española, que ni era gripe ni era española, hace un siglo, murieron, se estima, un máximo de 100 millones de personas, 100 millones de personas, porque no había vacunas, no se conocía nada de esto y la población era 4 veces menor. La población hace un siglo no era como hoy, de 8,000 millones de personas hoy, era de 2,000 millones de personas y no había vacunas para la gripe española, que no era gripe ni española, y mató a 100 millones de personas. O incluso, ni hablemos de la peste bubónica. La peste bubónica mató a 1 de cada 3 europeos. 1 de cada 3 europeos murió con la peste bubónica. De manera que COVID es una pequeña pandemia y sin embargo paralizó el mundo, que es lo interesante. Si una pequeña pandemia ha paralizado el mundo, pues ¿por qué no lo paralizamos ahora? Porque estamos muy cerca de curar el envejecimiento, muy cerca de curar el envejecimiento. Desde luego, hay que ver, José Luis, porque es que con lo que nos cuentas, a poco que pensemos en todo lo que hemos logrado, porque no puedo estar más de acuerdo contigo. Además, tú fíjate que si ya decíamos, bueno, pues es que ahora ya prácticamente no hay nada analfabeto, es que ahora además, como tenemos acceso a Internet, el conocimiento y la educación se están popularizando, ahora se están democratizando, ahora prácticamente cualquiera tiene acceso al conocimiento. Cuando ya metemos en la ecuación estas inteligencias artificiales que están a punto de ser generales, estos modelos de lenguaje como ChatGPT, como Bing IA, como lo que Bard de Google, es que ahora mismo no es que la inteligencia y el conocimiento se estén democratizando, es que prácticamente el cielo es el límite. Con lo cual yo me pregunto constantemente, si entendiéramos este mensaje que nos está dando José Luis, si entendiéramos hasta qué punto hemos logrado todo esto, pese a comportarnos como culobocas, porque él decía, no solamente tenemos una boca y un trasero, pero mucha gente se comporta así, mucha gente se dedica a consumir y a lanzar residuos al mundo, y ese es su paso por la vida. Si entendiéramos nuestro potencial y todos nos uniéramos frente a este enemigo común, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, que es la vejez y en última instancia la muerte. Hablamos de esto en nuestra primera conversación, José Luis. No sé si lo recordarás, porque siempre vienen los neomaltusianos, como tú bien dices, a decir, no, hay recursos limitados, tal. Tú nos recuerdas muy a menudo lo que dice Malthus, ¿no? En lo que decía en su época y cómo ha cambiado la demografía y cómo ahora sería ridículo, ¿no? Todo esto, porque al final los recursos pueden ser infinitos porque no son una tarta. Sobre todo si, como dice José Luis, en lugar de no nos aburrimos ni nos aburramos y empezamos a utilizar esto de aquí para producir, para hacer la tarta más grande. En lugar de ver el mundo y la realidad como una tarta, hay que empezar a entender que la tarta se puede hacer más grande si dejamos de comportarnos como culobocas.